Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, Isaías nos acompaña durante este tiempo de Adviento, capítulo 26 del 1 al 6. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, el Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú conservas en paz porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Queridos amigos, aquí todos aquellos que se enarbolecen, ¿verdad?, se encumbran, ellos piensan, nosotros somos quienes tenemos la fuerza, evidentemente que el Señor nos muestra que esa es justamente nuestra debilidad. Esa es la debilidad del hombre, el enorgullecerse, encumbrarse. Ese es el pecado original. Isaías nos está diciendo, en la medida en que abrimos el corazón, tenemos que preparar tiempo de Adviento, advenir lo que está viniendo, que es la fuerza de Dios. ¿Y cómo termina la palabra de Dios? Justamente, ella es pisoteada por los pies del pobre, es decir, de aquel que confía en el Señor, de aquel que es humilde, de aquel que lucha siempre, día a día, por conquistar el reino de Dios, por las pisadas de los débiles. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.